Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y les dije la semana pasada que en mi pensar y creer, el apóstol Pablo desarrolla lo que contiene este texto en los siguientes versículos. Desarrolla el tema de la impiedad y el tema de la injusticia. Porque lo que de Dios se conoce, y acá viene el tema, ¿no? Dios es el tema. Estuvimos tratando eso la semana pasada. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Y esa palabra tiene que ver con luz, iluminación. O sea que Dios es el tema. Y lo que de Dios se conoce, que lo llaman los teólogos, digamos, la cognoscibilidad de Dios, o aquello que se puede conocer de Dios, lo comprensible, por así decir, de Dios, porque Dios es incomprensible, pero aquello a lo cual Él se ha hecho comprensible a nuestras mentes, aquello que nosotros podemos captar y percibir. Y esto no es la Biblia, la que tenemos ahora, la que estamos estudiando, sino es el libro de la creación. Es lo que llamamos la teología natural, la teología que el medio que Dios utiliza, que es la creación para comunicarse. Y dice así, versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Y acá viene en la otra frase que es, Dios es el tema y Dios es el maestro. Dios es el tema y Dios es el maestro. El texto dice, pues Dios se los manifestó. O sea que si nosotros tenemos un problema con revelación general, el problema lo tenemos con Dios. Porque es Dios que se revela a través de sus obras. Cristo también enseñó esto en Juan 10, cuando dijo, si no creéis mis palabras, creedme, creed las obras. Ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, las obras dan testimonio acerca de Dios, acerca de Cristo. Y leemos eso en versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios, el Maestro, se los manifestó. Y Dios enseña. ¿Y quién enseña como Él? Estuvimos estudiando eso. Y acá viene lo que podremos decir para un pintor es el lienzo. El lugar donde va a manifestar su sabiduría, su conocimiento, su entendimiento, su comprensión. O sea que lo va a poner sobre el lienzo y nosotros mirando el lienzo vamos a observar que el pintor sabe pintar. O si hablamos de Dios como arquitecto, en el versículo 20, entonces vemos a aquel que puso los fundamentos, las bases, las medidas, los pesos de la tierra, los pesos de las nubes. Si hablamos de Dios como arquitecto, mostró su arquitectura en las obras de su creación, o mostró su sabiduría de pintar en un lienzo a través de la creación. Si miramos a Dios como científico, la revelación de la ciencia de Dios que rige las leyes de la ciencia que gobiernan la tierra y el universo, están mostradas en sus obras. O sea que podemos aprender de Dios como un pintor, como un arquitecto, como un científico, si es así, pero también podemos aprender de Él como maestro jardinero. Pues en la creación vemos la plantación de bosques, de jardines, de plantas de toda clase, de toda textura, de todo color, de todo perfume. Entonces Dios manifiesta esto. Pero si levantamos los ojos al cielo, vemos a Dios como un astrónomo. Y ahí Él nos está mostrando las grandezas, las bellezas, los colores, las luces, lo innumerable de las estrellas, lo innumerable de las galaxias, todas puestas en una sincronización perfecta. Se están moviendo continuamente. Conforme a la ciencia han aprendido que ahora el Sol también está girando a una velocidad enorme y que tarda no sé cuántos años para hacer la órbita de la Vía Láctea. O sea que hay todo un movimiento el cual este Dios
si lo miramos como astrónomo, ha puesto en función el universo. Podemos pensar en él en otras formas y maneras, como un físico, matemático, lo que tú quieras. Todas las ciencias que los hombres conocen, ya sea del cuerpo humano, ya sea de un geólogo estudiando las rocas, lo que sea, Dios ha dado ese conocimiento y Él ha puesto su ciencia, su sabiduría en sus obras. Y noten lo que dice el versículo 20, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Y obviamente resume el Espíritu de Dios, a través de Pablo, un atributo y deidad que yo creo que hace referencia a todos los demás atributos de Dios, pero al mismo tiempo hace referencia a lo que Él es, que Él es Dios. Y dice el versículo, se hacen claramente visibles. Esa palabra claramente visible significa subir a alguien arriba de un monte, desde lo más alto, para que no haya nada que estorbe su visión. O sea que cuando la Biblia dice que Dios hace claramente visibles lo invisible, está diciendo que quitó toda duda, quitó todo obstáculo. No es que tenemos que escudriñar en la profunda de la tierra o tratar de llegar a lo más extenso del cielo para poder contemplar la grandeza de Dios. No, nada que ver, no es así. En realidad Dios lo hizo claramente visible. Noten lo que dice el versículo 20. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea que desde el tiempo de la creación, contando sus días, recordando que de día y de noche, tanto en el día como en la noche, Dios teniendo un pacto, nos dice Jeremías 31 y 33, que Dios tiene un pacto con el día y Dios tiene un pacto con la noche. Entonces observamos en las Escrituras que desde la creación, Isaías 40 nos dice, no habéis oído, no habéis sido enseñados desde el que se fundó el mundo, desde el principio. O sea que Dios ha estado hablando, como dice Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esto es lo que dice Romanos 1:20. Desde la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, y la palabra hecha ahí es la palabra poema. O sea que es una obra de arte, es una arquitectura, la obra de Dios. O sea que la mente percibe a través de lo que mira, lo que observa, porque es claramente visible, sus ojos están contemplando y su mente comprende y entiende las cosas hechas. De modo, dice el texto, de modo que no tienen excusa. De modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, esto es una de las frases tremendas y tristes de la Escritura. Por la voluntad de Dios, vamos a estar mirando esto. Vamos a estar contemplando esta frase de esta mañana, tratando de discernir esta frase en su profundidad, en su extensión. Dice, pues, habiendo conocido a Dios. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ahora, está hablando de los hombres impíos. La lista aquí larga es de hombres que no son creyentes, hombres que no tienen una fe genuina, que no han llegado a la comprensión de la salvación. Estamos hablando de hombres que están siendo tratados por el Creador en relación a la creación, por el Creador en relación a su existencia. Estamos hablando de la responsabilidad que tienen los hombres, todos los hombres, en relación a Dios como Creador. Y la responsabilidad se sujeta al hacer de Dios, al obrar de Dios en las obras de Dios. Él siendo el tema, como dijimos, Él siendo el maestro de ese tema, Él poniendo el lienzo, por así decir, las obras de la creación delante de los ojos y las mentes de los hombres. Y dice versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. La palabra glorificar es atribuir alabanza,
es atribuir adoración. Y sí, en cierto modo, los impíos necesitan y deben adorar a Dios, no como el Redentor, pero sí como el Creador. Y toda la creación, vamos a ver en las Escrituras, adora a Dios. Entonces, si toda la creación adora a Dios, el hombre no se excluye de esa responsabilidad. El hombre tiene la responsabilidad de ser un adorador de su Creador, de no neciamente negarlo, sino viendo las pruebas de la creación, viendo las obras de la creación, entrar en el coro de la adoración de la creación, unirse a ella y reconocer que Dios es su Creador. Dice el versículo 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Parece insignificante. Pero aquí tenemos estas dos palabras que es como que dividen a Dios. Glorificar a Dios es su persona. Darle gracias es su provisión, es su mano, lo que recibimos de Él. Entonces Dios quiere que todos los hombres impíos, sobre toda la faz de la tierra, reconozcan dos cosas. Que son responsables de glorificar a Dios, atribuir a Dios lo que Él merece. Decir que Dios es el creador del universo, que Él ha hecho todas las cosas. Y segundo, que de Él provienen todas las cosas. O sea que Él es de quien viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Que todo lo que el hombre tiene lo recibe de Dios. Entonces nosotros tenemos aquí la verdad de que Dios existe y que Él ha hecho todas estas cosas y merece nuestra glorificación, y la verdad de la providencia divina, que Él provee para todas las cosas y por ende merece nuestra gratitud. La palabra que utiliza aquí es la misma que se ve en Romanos 1:18, la palabra Eucaristía, que significa dar gracias. Simplemente dar gracias. Fíjese lo que dice en versículo 21. Sino que se envanecieron en sus razonamientos. Tremendo este desarrollo de este texto. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, esto es la impiedad. La irreverencia de los hombres, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Fíjense que dice honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, responsable de dar honra y culto al Creador. No dice al Redentor, pero sí dice al Creador. Los hombres tienen y necesitan dar honra y culto al Creador. Dice el versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Y esto es la palabra probar es una palabra que tiene que ver con probar el dinero para ver si es falso o verdadero, y tiene que ver con ese tema de valor. Entonces, como ellos no aprobaron, para ellos Dios no tiene valor, no lo toman en cuenta, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia,
quienes habiendo entendido el juicio de Dios, esto va más profundo aún y llegaremos a esto, dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Déjenme decirles que Dios ha dejado su huella, conforme a Romanos 1:20, a través del telescopio o a través del microscopio. Si miramos aquellas cosas que el ojo humano no puede ver, ni a la distancia, ni en la parte más baja y microscópica. Los hombres han podido crear ciertos aparatos que le permiten ver muy lejos a la distancia, dicen hasta 400 millones de años luz. Y eso es una distancia bastante admirable, al cual Dios ha permitido que el hombre mire hacia afuera. Pero después microscópicamente el hombre ha podido mirar hacia adentro, mirar la célula que no es perceptible al ojo humano y ver cuán compleja es, cuán maravillosamente creada es, y que no es nada simple, y que todo lo que mira el ojo humano lo ve como un desarrollo de ciencia, de diseño, de inteligencia. Y esto lo vemos en Romanos 1:20, pero yo me olvidé de cerrar la semana pasada con la frase, de modo que no tienen excusa. De modo que no tienen excusa. Déjenme primeramente adelantarme a decirles que cuando los hombres, por ejemplo, Salmo 14, versículo 4 dice, ¿no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad? Que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Salmo 53, 4 dice, ¿no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad? Es una pregunta. ¿Que devoran a mi pueblo? Isaías 45, 20, ¿no tienen conocimiento aquellos que erigen el madero del ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva? La pregunta de Dios es, ¿no tienen conocimiento? ¿No tienen entendimiento? ¿No tienen comprensión? Déjenme simplemente citarles que esta palabra excusarse se encuentra 3 veces en el Nuevo Testamento. A la manera de Romanos, solamente en Romanos, capítulo 1, versículo 20 y capítulo 2, versículo 1. Pero la palabra excusarse se utiliza primeramente en Lucas 14, 18, cuando los hombres son llamados a la cena. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he aquí comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Este es el llamamiento al arrepentimiento, el llamamiento al evangelio, el llamamiento a la participación. Y tú puedes decir, bueno, yo jamás he escuchado el evangelio. A nadie me ha hablado acerca del evangelio. Pero si te han hablado del evangelio, si han ido insistentemente a tu hogar, si como mi abuelo que vivió hasta los 99 años y se le habló del evangelio de todos los ángulos y de todas las formas, y Dios le envió a él muchos hombres para hablar del evangelio. Como Cristo dijo, os envié profetas y escribas, a sabios, a unos matasteis, a otros apedreasteis. Entonces uno se pregunta, ¿cuántas veces, como dice Hebreos capítulo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras? Entonces acá tenemos Dios enviando y los hombres excusándose, cerrando la puerta, poniendo excusas, no queriendo. ¿Por qué? Porque Juan 3 dice que aman las tinieblas más que la luz, porque aborrecen a Dios, porque no quieren venir a Él. Cristo dijo a los de los fariseos y escribas, no queréis venir a mí para tener vida. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Y dijo Cristo, no queréis venir a mí para tener vida. El problema no está en la falta de insistencia en Dios. El problema no está en el llamado de Dios a los hombres. El problema está en tu excusar. En que no quiero, no tengo tiempo, no puedo ahora. Tengo que trabajar. No hay tiempo para el eterno. No hay tiempo para la eternidad. ¡Qué falta de comprensión total! Pero eso es la primera excusa. Eso es Lucas 14, 18. Es la excusa al llamado del evangelio. La siguiente excusa está relacionada con el pecado. Cristo dijo esto, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado.
pero ahora no tienen excusa. Escuchen bien, ahora no tienen excusa por su pecado. Entonces, tú puedes decir en este momento, bueno, a mí nunca se me habló. Cuando hablamos de teología natural, hablamos de una que se llama mediata y otra teología que se llama inmediata. ¿Cuál es la diferencia? La mediata es cuando Dios utiliza un medio para revelarse, que es la creación. La inmediata es cuando Él implanta un conocimiento innato de sí mismo en el hombre, como Romanos capítulo 2, la conciencia. O como Eclesiastés capítulo 3, versículo 10, el sentir innato de eternidad. Él puso eternidad en el corazón de ellos. O como el gozo del impío en las bendiciones de Dios. Hechos 14, 17. La Biblia dice que Él obra el gozo del corazón del impío. Llena su corazón de gozo. Increíble. Gozo momentáneo. Gozo temporal que viene de Dios directamente plantado en el corazón del hombre. O sea que el hombre tiene la conciencia dada por Dios, el sentir de eternidad dado por Dios, y ese gozo en el cual disfruta de la vida también es dado por Dios. Pero escuchen bien, cuando se escucha la palabra de Dios, fíjense este texto, vayan a 1 Corintios, el capítulo 14. Capítulo 14 de 1 Corintios. Me gusta esta frase aquí. Versículo 24, cuando se está predicando la palabra de Dios, o cuando estás escuchando un mensaje, o cuando alguien te está hablando de las Escrituras, dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose el rostro adora a Dios, declarando verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Cómo sucede esto? A través de la predicación. O sea que tu corazón es expuesto. Tu corazón es expuesto. Recuerda esto entonces, que Cristo dijo, si yo no hubiese venido, no hubiesen tenido problema con el tema de pecado, pero ahora que he venido, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Cuando tú escuchas el Evangelio por primera vez o escuchas acerca de Dios y tu corazón se carga, se convence, tu corazón se expone, se manifiesta. Tú sales de la presencia de la predicación de la palabra, acusado por tu conciencia, como Juan capítulo 8, cuando los hombres salieron de la presencia de Cristo, acusados por sus conciencias. Pero no se arrepintieron, pero estaban acusados por sus conciencias. Piénsalo entonces, el acusar de tu conciencia. Entonces, los hombres no tienen excusa cuando el Evangelio es predicado, pero presentan excusa. No tienen excusa por su pecado, porque Dios ha puesto sus conciencias en ellos. Pero fíjense ahora, Romanos 1:20 dice, no, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa. Pues déjenme decirles esto. La palabra excusa deriva del griego existir. La palabra no tienen, deriva del griego existir. Se podría leer de esta forma el texto entonces, al final de Romanos 1:20. Escúchenlo, volviendo ahí a Romanos 1:20. ¿De qué manera podríamos leer este versículo? Bueno, escúchenlo. Dice así, de modo que no existe excusa. Ahora es interesante eso. Le digo por qué es interesante. Porque el tema de Romanos 1:20 es declarando la existencia de Dios. Y lo que está diciendo es como hay una enseñanza dentro del texto. Dios presenta su existencia y los hombres no existe para ellos una excusa. O sea, no hay nada que los defienda.
Era una palabra tan fuerte en el tiempo romano que se utilizaba en las cortes romanas cuando ya no había ningún tipo de evidencia para presentar, para defender al acusado. Cuando no le quedaba más nada, entonces usaban esta palabra excusar. Está en Romanos 2, versículo 1, fíjense. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Quiero decirte esta mañana que la creación, que el maestro que es Dios, el lienzo que Él usa, que es la creación, la manifestación de su poder y de sus obras en la creación, de su carácter a través de sus obras, y siendo Él mismo el tema de todo esto, te deja a ti y a mí sin excusa. No tenemos excusa delante de Dios. En cuanto a esto, no tenemos excusa. Ahora fíjense lo que dice Romanos 1:20. Vamos a mirar esta frase. Romanos 1:21, perdón. Pues, habiendo conocido a Dios. Quiero llevarles a través de unos versículos para que piensen, escúchenlos, piénsenlos. La Biblia dice que nosotros fuimos hechos más sabios que las aves del cielo. Hay sabiduría en los animales que es más sabia que nosotros, la araña, la hormiga. Pero nosotros fuimos hechos más sabios que las aves y más sabios que muchos de las bestias del campo. O sea que Dios nos puso a nosotros una sabiduría que es mayor a la de muchos animales. Ahora escuchen lo que la Biblia dice de ellos. En efecto, pregunta a la hora a las bestias, y ellas te enseñarán. A las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra, ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? Esto es Job capítulo 12, 7 al 9. Pregunta, dice Dios. Pregunta a las bestias, pregunta a las aves, pregunta a los peces, pregunta a la tierra. ¿Cuál de todas estas cuatro? Las aves de los cielos, los peces del mar, las bestias del campo y la tierra misma. O sea, todas sus plantas, todas sus rocas, todas sus montañas. Todo lo que Dios ha puesto en la tierra. Pregúntales, dice Dios, ¿cuál de todas estas no sabe, no entiende que Dios es su creador? Ahora, el problema es que si tú y yo somos más sabios que las aves del cielo, ¿cómo puede ser que tengamos menos entendimiento que ellas? Si nosotros fuimos hechos más sabios que las aves del cielo y ellos entienden que Dios las hizo, ¿cómo es que nosotros no entendemos esto? Excusa. Es la degradación humana. Por así decir, es la puerta abierta de Dios, donde Dios dejó al corazón del hombre a andar libremente, a hacer el curso de su corrupción. Estar descendiendo a las partes más bajas de su depravación. Sigo leyendo. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He aquí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí está el Leviatán que hiciste para que jugase en él. Escuchen ahora, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien, escondes su rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. La Biblia dice, todos ellos esperan en ti. Sigo leyendo. Él da alimento a todo ser viviente. Eso te incluye a ti y a mí.
porque para siempre es su misericordia. Los ojos de todos esperan en ti. Eso es las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar. Y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Dios le pregunta a Job, ¿quién le prepara la comida a los cuervos? Dice el pasaje, sigo leyendo, perdón, me adelanté. Famoso pasaje que estoy tratando los domingos anoche en la iglesia de Seiza, Lucas 12, 24 al 28. Considerar los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis mucho más vosotros que las aves? ¿Quién de vosotros podrá afanarse o añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Acá tenemos no solamente Dios alimentando, sino Dios también vistiendo. Job dijo que Dios lo vistió a él en el capítulo 10. Le puso tejido, le puso piel, le puso carne, le puso huesos. Dios se encargó de vestirlo. Dios lo vistió, Dios ha vestido. Dios viste todas las plantas. Dios es el gran diseñador del universo. Isaías 43:20 dice, las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Los chacales me honrarán, los pollos, la avestruz, las fieras del campo me honrarán. ¿Has pensado eso? Adoración. Sí, escuchen, lo leímos hoy. Alabad a Jehová desde los cielos. No voy a leer todo el pasaje. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles. Alabadle. Entonces aprendemos tres cosas. Escuchen, tres cosas de los animales. Número 1, conocen quién es su creador. Número 2, esperan en él para su comida y su provisión diaria. Y número 3, lo honran, lo adoran, lo alaban. Tienen motivo porque Él los hizo. Tienen motivo porque Él le da todas las cosas. Y porque Él los hizo y porque le da todas las cosas. El motivo que tienen es que como Él ha hecho esas dos cosas, Él es digno de su alabanza y de su adoración. Entonces, escuchen bien, si ellos que son menos en entendimiento que nosotros, merece Dios, después de entender y comprender que Él me hizo y que Él me da todo lo que tengo, entonces, ¿qué es lo siguiente que debe pasar? Debo alabarlo, debo adorarlo, debo ofrecer gratitud, debo ofrecer a mi Dios, mi creador y mi proveedor. Aprendo de los animales si quieren. Aprendo de las aves del cielo, de los peces del mar, de las bestias del campo, de la misma tierra. ¿Quién de todas ellas no sabe que la mano de Jehová la hizo? Todas ellas esperan en ti y todas ellas te alaban. Por eso Romanos 1 es tan importante, porque Romanos 1:21 dice que habiendo conocido a Dios, habiendo conocido que Él es el creador, y entendiendo que Él es el proveedor, la frase que sigue es no le glorificaron. Es interesante cuán solo en la tierra y en el universo está el hombre. Y generalizo, porque todas las obras hechas por Dios lo alaban. El único ser que se digna a no ofrecer a Dios alabanza y vive en un universo en su soledad es el hombre. Eres tú y yo, que nos dignamos a menospreciar a Dios,
a no atribuirle lo que Él merece. Y tú dices, bueno, tienen excusa. ¿Cómo tienen excusa? No hay gorrión que no espere en Dios. No hay gorrión que no sepa que fue creado por Dios. Y no hay gorrión que no alabe a Dios. No hay gato, no hay perro. No hay ave en los cielos. No hay pez en el mar que no sepa que Dios lo formó y que no espera en Él para su comida. La Biblia dice, el león busca su presa de Dios. Dios le da al león su presa. Entonces piensa en esto. Cuando llegamos a esta circunstancia, el hombre, quiero seguir leyendo, porque es a este hombre a cual Dios habla, y hablo de conocimiento, por la grandeza que le dio, y todos los pueblos y naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, dice la Biblia, y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino, despojado de su gloria. Fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y como con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo tiene el dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, ahora escuchen esto, y tú, su hijo, Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Tú no has humillado tu corazón, eso es Daniel 5:22. Tú no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Tú dices, yo no sabía que Dios me hizo. Pues las obras de Dios lo declaran, Romanos capítulo 1. Todo testifica acerca de nuestro Hacedor. Todo revela que Él es la ciencia y el conocimiento de todo lo que nosotros observamos. Y que no tenemos excusa. No existe una excusa posible, porque Dios es el defensor. Dios va a ser el que defiende su propia causa. Él va a decir, no se te ha enseñado desde el principio, no te lo dije desde el principio de la creación, no te lo dije cada mañana cuando sale el sol. Tú entiendes que todas las cosas que están en el universo funcionan por la palabra de su poder. Tu propia vida. Cuando Dios toca tu cuerpo. Cuando te sientes ahí un poco enfermo y de repente sientes que te vas a morir. O el doctor dice tenés un problema serio y no hay nada que la medicina pueda ayudar. ¿A dónde vas? ¿A quién acudes? La Biblia dice en el Salmo 107, repetidas veces, que los hombres alaben la misericordia de Jehová. Y estos son hombres impíos, a quienes Dios hace cosas por ellos. Responde sus oraciones. Sí, quizás tú has clamado a Dios en ocasiones y Dios te ha dado lo que pediste. Y le diste gracias quizás en ese momento, pero te dio lo que querías. Y con eso te conformaste. Y no necesitabas más que eso. Romanos 1 dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. No le glorificaron como a Dios. Déjeme llevarlos a un pasaje más. Hechos el capítulo 14. Hechos el capítulo 14. Comenzamos nuestra lectura en el versículo 15. Y dice así, diciendo varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de las vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Ahora se los voy a leer
con otras traducciones. Escúchenlo. Aunque en verdad no sin dejarles muestras palpables de su bondad. Él ha enviado desde el cielo lluvias abundantes y tiempos favorables a las cosechas. Les ha saciado de alimentos y ha colmado de alegría sus corazones. Otra traducción. Sin embargo, no significa que no estuviera presente. Dios dio prueba de ello cuidándolos, dándoles lluvias y cosechas a su debido tiempo para que tuvieran alimento suficiente y estuvieran contentos. Otra traducción. Pero nunca los dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvias y buenas cosechas, le da alimento y corazones alegres. Otra traducción. Nunca dejó de mostrar por medio del bien que hacía quién era Él. Nunca dejó de mostrar por medio del bien que hacía quién era Él. Pues Él es quien les manda a ustedes la lluvia, las buenas cosechas y quien les da lo suficiente para que coman y estén contentos. Habiendo conocido a Dios, Cristo, enseñando acerca de la perfección de su Padre, dijo: todos los días Él hace salir su sol sobre justos y injustos y hace llover sobre malos y buenos. Entonces, ténganlo por cierto que el hombre comienza con un conocimiento de Dios, dado por Dios. Algo comprensible de Dios, su creación y su provisión, como dice Romanos el capítulo 1. Entonces, Dios ha manifestado su ser a través de sus obras y el hombre ha llegado a conocerle y rehúsa en ese conocimiento darle gloria y rehúsa en ese conocimiento darle gracias. Lo único que tenía que hacer el hombre en respuesta a todas las obras de Dios es atribuirle alabanza como creador y atribuirle alabanza, gratitud como proveedor. Pero el hombre rehúsa glorificar a Dios y darle gracias. Y acá comienza su descenso. Y vamos a empezar a mirar su descenso, Dios mediante, la semana que viene. Pero piensen en esto, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Habiendo conocido a Dios. El apóstol Pedro, enseñando acerca de los falsos profetas, dice: mejor les hubiera sido no haber conocido. No haber conocido. No hay, en cuanto a la creación, un hombre ignorante de Dios. No hay, en cuanto a las obras de la creación y de la provisión divina, un hombre ignorante de Dios. Dios se encargó de quitar toda ignorancia por las cosas hechas, de modo que no existe excusa para no glorificarle y darle gracias. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias te damos por este tiempo en tu palabra. Pedimos, oh Dios, que tú puedas bendecir tu palabra a los corazones, a los que están escuchando, que pueda ser de ánimo, de exhortación. Bendice este tiempo, que tú permitas, oh Dios, que si hay alguno que está escuchando y está sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, que tú puedas usar tu palabra para traerlos al conocimiento de la verdad. Y aun si ha dado cuenta que no ha adorado a Dios como merece, no ha glorificado a Dios en su espíritu, ni ha dado gracias por todas las cosas, tú puedas obrar en sus corazones. Gracias te damos por este tiempo juntos. Bendice a los que están escuchando. Por lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Señor,
mi redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi redentor y roca, de mi vida fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector. Si acechan enemigos, esperanza en medio del dolor, mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Señor, mi redentor y roca, de mi ruina, dulce Salvador, mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Señor, mi redentor y roca, quiero vivir mis días para ti. Quiero vivir mis días para ti. Señor,